vamos a ver básicamente el hueso, algunos músculos y las estructuras vasculares, ¿no? El hueso, algunos músculos y las estructuras vasculares, ¿no? Muy bien, entonces, comenzamos. Vamos a ver la cintura escapular. La cintura escapular está formada por dos huesos, que pueden verlas acá, la clavícula, ¿no es cierto? La clavícula y la escápula. Escápula, también llamada omóplato. Estos dos huesos forman la cintura escapular. Que habíamos dicho, la cintura escapular tiene más movimiento y descuida su estabilidad. Tenemos dos articulaciones importantes en el hombro. La que ustedes pueden ver acá, entre la cabeza del húmero, ¿no es cierto? Este es el húmero, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces ahí está la cavidad glenoidea de la escápula, se articula con la cabeza del húmero. Ahí está, con la cabeza del húmero. Los dos se articulan y forman la articulación glenohumeral, que es la típica del hombro, glenohumeral. Pregunta, ¿qué articulación es? La glenohumeral diartrodial. ¿Qué tipo específico de las diartrodiales? La esferoidea o enartrosis. La esferoidea o enartrosis es la glenohumeral. Muy bien. Luego tenemos la otra articulación, esta de acá, miren, entre los dos huesos, clavícula con el acromion de la escápula. Acromio y clavícula. Entonces esta será la acromio clavicular. ¿Qué tipo era la acromio clavicular? Plana, artrodia. Acromio clavicular, artrodia, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, miren, la clavícula es un hueso largo, tiene tres porciones, una porción distal o externa, que es la extremidad acromial, esta es la parte externa, una parte interna que se va a articular con los huesos del esternón, con el esternón, perdón, es la extremidad esternal, ¿no? Entonces acá también tenemos una articulación, ¿no? La esternoclavicular, la esternoclavicular. Entonces acá viene la escotadura, imagínense acá, miren, viene la escotadura clavicular del esternón, acá está la escotadura yugular del esternón, hasta estamos dibujando, ¿qué estamos dibujando? El manubrio del esternón. El manubrio, porque ya acá viene el cuerpo y luego la apófisis sifoides, ¿no? O sea, acá está el manubrio del esternón que se articula con la clavícula. La articulación esternoclavicular es una articulación en silla de montar, por si acaso. Es en silla de montar, la articulación esternoclavicular. En cambio, la articulación acromioclavicular, ¿qué tipo era? Plana o artrodia. Y la glenohumeral en artrosis. Ya está. En la cintura escapular tenemos esas tres. La glenohumeral, que es en artrosis, la acromioclavicular, que es plana, y la esternoclavicular, que es en silla de montar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la zona que más se fractura de la clavícula? El tercio medio, porque los dos extremos están estables. Como los dos extremos están estables, la zona más frecuente de fractura es el tercio medio, ¿no? Que es la fractura más frecuente en el trabajo de parto, ¿no? Cuando el feto es macrosómico, tercio medio. Como ven, la cara superior, están viendo acá en el gráfico, ¿no? De esta parte, es la cara superior, es lisa. Si uno ve la cara inferior de la clavícula, es rugosa, como pueden ver acá, ¿no? De esa manera lo diferencio. La parte lisa es la cara superior, la parte rugosa es la cara inferior. Y en la cara inferior es rugosa porque tenemos
por ejemplo acá, el surco para un músculo, el músculo subclavio, y unas tuberosidades, ¿no? Esta es la que se deben acordar, estas dos. La línea trapezoide y el tubérculo conoide. Miren, esta parte, en el extremo acromial, hay tuberosidades. ¿Para qué ligamento? ¿Qué ligamento va a estar acá? Para reforzar a esta articulación, pues. Acromio clavicular. O sea, hay un ligamento importante llamado, igual que la articulación, acromio clavicular, que lo refuerza. Justamente cuando este ligamento se rompe, se altera, ¿qué va a pasar? Luxación acromioclavicular. Pero no es el más frecuentemente el que se lesiona este ligamento. El que más se lesiona es este de acá, miren. El que va entre la apófisis coracoides, que es este de acá, este ganchito del omóplato, apófisis coracoide, con la clavícula. ¿Cómo se llamarán esos ligamentos que salen de acá? Coracoclaviculares. Entonces, ¿quién refuerza la articulación del hombro? Ligamento acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares. Esos dos ligamentos refuerzan la articulación del hombro. Pregunta, ¿dónde están estos dos ligamentos? ¿Están en la parte anterior o están más en la parte posterior? En la parte posterior. Están más para la parte posterior. Por eso la luxación más frecuente de hombro, ¿dónde es? Anterior. ¿Por qué la luxación de hombro más frecuente es anterior? Porque no hay quien lo refuerza. El ligamento acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares están en la parte posterior. Por eso es raro, ¿no? Si te caes de un piso, ahí sí, luxación de hombro posterior, ¿no? Tiene que ser algo fuerte. Pero el más frecuente es luxación de hombro anterior, ¿no? El más frecuente es anterior. Es por eso la razón, porque estos ligamentos están en la parte posterior. Son dos ligamentos los coracoclaviculares que se rompen en una luxación de hombro. El trapezoide y el conoide. Ya está. Los acromioclaviculares son dos, uno superior y uno inferior. Pero este es el que tienen que acordarse. El trapezoide y el conoide, que son los ligamentos coracoclaviculares. ¿Ya? Coracoclaviculares. Por eso, ruptura de esos ligamentos va a producir luxación anterior del hombro, porque estos ligamentos refuerzan a la articulación del hombro. ¿No? Muy bien, eso con respecto a la clavícula. Con respecto al omóplato, miren, entonces acuérdense, la apófisis coracoides, el acromio. Tres músculos se insertan en la apófisis coracoides. ¿Qué músculos se insertan en la apófisis coracoides? El del brazo, el coracobraquial. ¿Por qué se llama coracobraquial? Porque está en el brazo y se inserta en la apófisis coracoides. Coracobraquial. ¿Y es atravesado por qué nervio? Pregunta de examen. ¿Qué nervio atraviesa el coracobraquial? Músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial. ¿Qué más? También se inserta en la apófisis coracoide el bíceps braquial. ¿Qué porción del bíceps? Porción corta. Y tercero, también se inserta el pectoral menor. El pectoral menor se inserta en la apófisis coracoides. Ya está. ¿Cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides? El coracobraquial, el pectoral menor y la porción corta del bíceps braquial. Muy bien. Acá está la cavidad glenoidea para la articulación del hombro. Y hay dos tubérculos, miren, que sobresalen de la cavidad glenoidea, ¿no? Tubérculo supraglenoideo porque está arriba, tubérculo infraglenoideo porque está abajo. Supra e infraglenoideo, que sirven también para la inserción de músculos.
¿Quién se inserta en el tubérculo supraglenoideo? La porción larga del bíceps. En el supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps. Porque la porción corta, ¿dónde se inserta? En la apófisis coracoides. Ya está el bíceps. Ya saben dónde está el bíceps, ¿no? Entonces, ¿dónde termina su porción? ¿Dónde inicia su porción larga? En el tubérculo supraglenoideo. La porción corta en la apófisis coracoides. Baja el bíceps y se va a insertar luego en la tuberosidad radial, ¿no? ¿Y quién se inserta en la tuberosidad infraglenoidea? El músculo que viene de atrás. ¿Qué músculo tenemos atrás? El único. El tríceps. El tríceps se inserta en la tuberosidad infraglenoidea. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama esto de acá? Espina de la escápula. Espina. Entonces va a dividir dos fosas, ¿no? Miren, esta es la espina, ¿no? La que tenemos atrás, la espina. Entonces, por encima de la espina se va a llamar fosa supraespinosa, donde ¿qué músculo va a estar? El supraespinoso, y en la parte inferior el músculo infraespinoso con el redondo menor. ¿Cómo se llaman esos? Los manguitos de los rotadores. ¿Quién forma el manguito de los rotadores? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, que están por afuera, y por dentro, esto de acá, miren, esta se llama la fosa subescapular, donde está ¿qué músculo? Subescapular. Entonces miren, imaginen acá, arriba el supraespinoso, y abajo ¿quién está? El infraespinoso, y luego el redondo menor. Esos cuatro músculos, manguito de los rotadores. Miren la disposición que tiene, ¿ya? Nuevamente, eso sí es pregunta fija de examen, Miren, memoria fotográfica, músculo subescapular, miren, subescapular, que está en la fosa, esta es la parte anterior, parte anterior del omóplato. Ahí está el subescapular. Luego, que se inserta, miren, ¿dónde se inserta el subescapular? En el húmero. ¿En qué trocánter? ¿Mayor o menor? ¿En qué tubérculo? ¿Mayor o menor? En el menor. ¿Cómo se llama el tubérculo menor? Troquín. Troquín. Músculo que se inserta en el troquín, el subescapular, pues, en el troquín, tubérculo menor. En cambio, los que están atrás, ¿dónde se van a insertar? En el troquíter. En el troquíter, que es el tubérculo mayor, miren, ahí está. Troquíter, tubérculo mayor del húmero. Miren, ¿quién se inserta? ¿Quién es este de acá? Por encima de la espina, supraespinosa. Por debajo de la espina, infraespinoso. Y acá, el redondo menor, miren. Los tres, ¿dónde acaban? En el troquíter. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Los tres trabajan en el troquíter. ¿Estamos? Ya está. Si el subescapular está por dentro, imagínense, si el subescapular está por dentro, ¿no es cierto? Y se articula en el troquín, cuando se contrae, ¿a dónde va a rotar el músculo? ¿A dónde va a rotar el brazo? Miren, se contrae, entonces va a ser esto. Rotación interna. En cambio, los que están en la parte posterior, cuando se contraen, ¿qué van a hacer? Rotación externa. Ya está. Entonces, el subescapular, ¿qué movimiento hace? Rotación interna. En cambio, los que están en la porción o en la parte posterior, sobre todo, acá viene el dato, el infraespinoso y el redondo menor, ¿qué tipo hacen? Rotación externa. El infra y el redondo menor. Porque el supraespinoso, principalmente, ¿qué hace el supraespinoso? Miren, es el que está arriba. Cuando se contrae, en vez de rotar, ¿qué va a hacer? Elevar el brazo. ¿Eso cómo se llama? Abducción. ¿Inicia o completa la abducción? Inicia, porque ¿quién completa la abducción?
El del hombro, ¿cómo se llama el del hombro? Deltoides. Deltoides. El deltoides completa la abducción. Entonces, ¿cuáles son los abductores del brazo? El que inicia, el supraespinoso, y el que la completa, el deltoides. Paciente con abducción incompleta. ¿Qué músculo se ha lesionado? El deltoides. El músculo no se lesiona, ¿no? ¿Quién se lesiona? El nervio, que es el que hace trabajar al músculo. Por lo tanto, ¿quién inerva el deltoides? El nervio axilar o circunflejo, que se lesiona en la luxación de hombro. Paciente con luxación de hombro, ¿qué movimiento no puede hacer? Abducir el brazo. No completa la abducción. Deltoides, nervio axilar. En cambio, estos músculos de la parte posterior, ¿qué nervio les da inervación? El supraescapular. El nervio supraescapular es el que inerva al supraespinoso, al infraespinoso. El supraescapular. ¿Estamos? Entonces, ese es dato. ¿Quién forma el manguito de los rotadores? Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Redondo, menor. Ya está. ¿Qué movimiento hace el subescapular? Rotación interna. El supraespinoso inicia la abducción. El infraespinoso y el redondo menor, rotación externa. Ya está. Manguito de los rotadores. Esa es pregunta fija. Tienen que acordarse. Y el deltoides, que es el que completa la abducción. Ya está. Ahora miren, acá se forman triángulo y cuadrilátero. Esto también puede ser una pregunta de examen. Nuevamente, recordamos. Supraespinoso. Ya, no se ve ¿no? Voy a cambiar. Ya está, miren. Supraespinoso, ¿no es cierto? Porque está encima de la espina. ¿Este qué músculo será? Infraespinoso. ¿Este qué músculo será? Redondo menor. Y el que está debajo del redondo menor, redondo mayor. Y miren, entre el redondo menor y el redondo mayor, ¿quién está pasando? El tríceps, porque estamos en la parte posterior. ¿Cuál es el anterior del manguito de los rotadores? El anterior del manguito de los rotadores, el subescapular. Acuérdense la posición para que vean el movimiento, al menos para que tengan una idea, ¿no? Acuérdense la posición, porque eso es importante. O sea, el subescapular está por dentro, por eso hace rotación interna. En cambio, los que están atrás están por fuera, hacen rotación externa. El infraespinoso y el redondo menor. Entre los dos, redondo menor y mayor, está el tríceps. Miren, el tríceps tiene 3 porciones. La que pasa entre los dos redondos es la porción larga del tríceps. ¿Por qué se llama larga? Porque va a subir. ¿Y dónde termina? ¿Dónde se insertaba el tríceps? En el tubérculo infraglenoideo, ¿no? En el infraglenoideo. Ya está. Entonces se formaron acá 2 triángulos y un cuadrilátero. Miren, miren, miren. Cuadrilátero, redondo menor, redondo menor. Porción larga del tríceps, porción larga del tríceps. Redondo mayor y húmero. Redondo mayor y húmero. Ahí está el cuadrilátero. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Cuadrilátero homotricipital, o para los que les gustan los epónimos, el cuadrilátero de Belpeau. Cuadrilátero de Belpeau homotricipital. ¿Qué estructuras pasan por el cuadrilátero homotricipital? El nervio axilar. ¿A quién inerva el nervio axilar? Deltoides. Ese tienes que acordar. Al nervio axilar también se le llama nervio circunflejo. Es lo mismo. Nervio axilar o nervio circunflejo. Y pasa la arteria circunfleja humeral posterior. Arteria circunfleja humeral posterior. Arteria circunfleja humeral posterior. ¿Rama de quién? Si es arteria circunfleja, es rama de la arteria axilar. Es rama de la arteria axilar.
¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso le llaman, pasa el van circunflejo, ¿no? Porque pasa el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. Por eso le llaman el van circunflejo. Pasa por el cuadrilátero de Belpo o cuadrilátero motricipital. Y este sí, este es pregunta también fija. Triángulo. ¿Quién lo forma? Miren, redondo mayor, porción larga del tríceps y húmero. Redondo mayor, porción larga del tríceps y húmero. Triángulo húmero tricipital, también llamado de Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez o triángulo húmero tricipital. ¿Qué estructuras pasan? Las que pasan por el canal de torsión del húmero, eso sí la sabes. ¿Qué nervio pasa por el canal de torsión del húmero? Nervio radial, ese pasa por acá, el nervio radial. ¿Junto con qué arteria? Siempre se olvidan de la arteria. ¿Se acuerdan siempre del nervio? Porque se acuerdan, fractura de diáfisis de húmero, lesión del nervio radial, pero se olvidan de la arteria. ¿Qué arteria también pasa por el canal de torsión? La humeral profunda. La arteria humeral profunda. Arteria humeral profunda. Entonces, estas dos estructuras pasan por el triángulo de Avelino Gutiérrez y también pasan por el canal de torsión del húmero. Nervio radial y arteria humeral profunda. Rama de la arteria, si es humeral profunda, rama de la arteria humeral, pues, ¿no? O braquial. Es una rama de la arteria humeral o braquial. Ya está. Este sí se pueden olvidar, pero tiene menos importancia, ¿no? Acá está redondo menor, redondo mayor y la porción larga del tríceps. Ahí está, miren. Redondo menor, redondo mayor y porción larga. Triángulo homotricipital. Por ahí pasa una arteria circunfleja escapular, también rama de la arteria axilar. La arteria circunfleja escapular pasa por el triángulo homotricipital. Circunfleja escapular. Ya está. Muy bien. Miren, acá está el nervio, miren. Este nervio de acá, que está pasando por encima de la escápula, ¿qué nervio será? Supraescapular. ¿Que da inervación aquí? Al supraespinoso, miren, ahí está dando ramitas, miren. Al supra y al infraespinoso. Lo inerva el nervio supraescapular. En cambio, el deltoide es el nervio axilar o circunflejo, ¿no? Muy bien, entonces ese es el manguito de los rotadores. Acá nuevamente, miren, acá está, esta es la arteria, cuando sale en el caso, pues, la arteria de arriba se llama la arteria subclavia, ¿no? Luego viene en la fosa axilar, la arteria axilar, y acá se continúa ya por debajo del pectoral mayor. Cuando pasa por debajo del pectoral mayor ya recibe el nombre de arteria humeral. Son continuaciones, ¿no? Arriba en el cuello, la arteria subclavia, que pasa entre dos escalenos, ¿no? El anterior y el medio. Recuerden el triángulo de los escalenos. Entre el escaleno anterior y el medio pasa la arteria subclavia. Pasa por debajo de la clavícula, llega a la fosa axilar y se llama arteria axilar. Y luego tenemos la arteria humeral. Miren acá, la arteria humeral está dando su rama, miren, la humeral profunda, que junto con el nervio radial, miren, ahí están, los dos van juntos. Nervio radial y arteria humeral profunda. ¿Por qué triángulo pasan? Avelino Gutiérrez. ¿Y por qué canal? Canal de torsión del húmero. El nervio radial y la arteria humeral profunda. Acuérdate de eso. Ya está. Muy bien, eso es entonces con respecto a lo que viene a ser estos triángulos. Y acá otra cosa también del hombro que les pueden preguntar, el surco. Ahí está, miren, el músculo deltoides. Tiene tres porciones el deltoides, ¿ah? Esta es la porción clavicular, porque se inserta en la clavícula. Esta es la más grande, la porción acromial, porque se inserta en el acromio.
y a la de atrás la porción espinal, ¿no? Porque llega a las vértebras, porción espinal. Tiene 3 porciones el deltoides: clavicular, acromial y espinal. ¿Cuál de estas 3 porciones es el que completa la abducción? La porción más larga, la acromial. La porción acromial del deltoides es el que hace la abducción. Abducción es la porción acromial. Completa, ¿no? Porque el que inicia la abducción, ¿quién es? El supraespinoso inicia. El que completa es el deltoides. Y acá se forma un surco. ¿Qué músculo es? Que se inserta en la tercera, cuarta, quinta costilla y se inserta, miren, en la apófisis coracoides. Coracoides, tercera, cuarta, quinta costilla. Pectoral menor. ¿Cuáles eran los 3 músculos que se insertaban en la apófisis coracoides? Ahí está. Pectoral menor, coracobraquial y porción corta del bíceps. Ahí está, pectoral menor, ¿no? Apófisis coracoides y a la tercera, cuarta, quinta costilla, ¿no? El pectoral menor es muy importante que se acuerden, porque en cáncer de mama habrán visto que los grupos ganglionares se clasifican en función al pectoral menor. Cuando está por encima del pectoral menor, ¿qué grupo es? 3. El grupo llamado infraclavicular. Ganglios linfáticos por encima del pectoral. El grupo ganglionar 3, infraclavicular. Cuando está por dentro del pectoral menor, el grupo 2, por dentro del pectoral menor. Y cuando está por debajo del pectoral menor, el grupo 1. Ahí están los 3 grupos ganglionares. 1 debajo del pectoral, 2 dentro del pectoral y 3 por encima del pectoral. Grupos ganglionares. Y acá está cortado, miren, la porción del pectoral mayor. El pectoral mayor está cortado, pero se deja ver el surco, ¿no? ¿Qué surco se llamará? Se llamará el surco deltopectoral. Surco deltopectoral, de acá. Surco deltopectoral. ¿Qué vena pasa por el surco deltopectoral? La vena cefálica, muy bien. La vena cefálica pasa por el surco deltopectoral, vena cefálica. Porque la que está por dentro y entra al hueco axilar por dentro es la vena basílica. La basílica de base, pues, entra por dentro. Cefálica de cabeza, por encima. Entra por el surco deltopectoral. La vena cefálica pasa por el surco. La basílica se va por dentro, al hueco axilar. Ya está. Muy bien. Nuevamente acá miren las estructuras, ¿no es cierto? Acá está la espina. Entonces arriba se inserta el supraespinoso, acuérdense. Acá el infraespinoso, redondo menor. ¿Dónde se insertan estos 3? Miren, ahí está la anatomía, es para ver el gráfico. En el tubérculo mayor, en el troquíter. ¿Quién se inserta en el troquíter? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Ahí está. En cambio el subescapular está acá, en la parte anterior. Acá está el subescapular. ¿Dónde se inserta el subescapular? Acá, en el tubérculo menor, en el troquín. En el troquín. ¿Ya? ¿Quién se inserta en la tuberosidad supraglenoidea? Ahí está, tuberosidad supraglenoidea. La porción larga, ¿de quién? Del bíceps. En cambio, en la tuberosidad infraglenoidea, ¿quién se inserta? El tríceps braquial. ¿Ya está? Y en la apófisis coracoides, ya saben, ¿no? Muy bien. No hemos visto los músculos del dorso, ¿no? El miembro superior e inferior, pero hay una pregunta en el test para responderla. El músculo, entonces el músculo que está cubriendo el hombro acá, ¿qué músculo es? Deltoides. ¿Quién lo inerva? Axilar, deltoides. Es el que completa la abducción. Y en el dorso tenemos acá un músculo que viene bajando así, que viene a ser el trapecio. El trapecio. ¿Ahí está?
Y luego otro músculo que viene bajando así, por fuera, no por dentro, porque por dentro es el serrato, ¿no? Posterior inferior, pero por fuera, el más superficial, dorsal ancho. Miren, viene ahí el dorsal ancho. Y acá se formó, miren, un triángulo. Ese triángulo es el llamado triángulo de la auscultación. Triángulo de la auscultación. ¿Quién forma el triángulo de la auscultación? Trapecio, dorsal ancho, borde medial de la escápula. Borde medial de la escápula. Triángulo de la auscultación. Triángulo de la auscultación. Ya está. Trapecio, dorsal ancho y borde medial de la escápula.